Tomamos la palabra de Dios en Daniel capítulo 4. El versículo 1 dice: Nabucodonosor, rey, a todos los pueblos, naciones y lenguas que moran en toda la tierra, paz os sea multiplicada. Dice: conviene que yo declare las señales y milagros que el Dios Altísimo ha hecho conmigo. Cuán grandes son sus señales y cuán potentes sus maravillas. Su reino sempiterno, y su señorío de generación en generación. Y vamos a orar en esta mañana. Y yo quiero predicar bajo el tema: aprendiendo la lección. Amén. Para que no vuelva a ocurrir. Amén. Hay cosas que Dios trae a nuestra vida como una enseñanza, como una lección. Si nosotros la aprendemos, vamos a tener una vida de victoria, de bendición. Si no aprendemos, vamos a estar tropezando siempre en la misma piedra, cayendo al mismo río, cometiendo los mismos errores, y sobre todo no entendiendo que Dios es el ser que domina sobre todo, que es el único que tiene poder y dominio sobre todo lo que hay en esta tierra. Vamos a orar al Señor en esta mañana. Padre, te adoramos, te glorificamos, te damos toda la gloria, Señor, en esta mañana. Tú eres digno de toda alabanza, eres digno de todo reconocimiento. Te pido, Dios, que obres en esta mañana, que bendigas tu palabra, que tu palabra santa no vuelva a ti vacía, sino que lleve frutos para vida eterna. Toma el control de tu palabra, de los corazones, de cada vida, de cada situación que nos entristezca en esta mañana, de cada problema. Sana toda enfermedad, toda dolencia. Llévate toda incredulidad, toda duda. Te lo pido, Padre, en el nombre de Jesús. Y te doy la gloria y la honra, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Pueden tomar asiento. Antes de llegar aquí al capítulo 4, quiero decirles que uno de los grandes reyes que existió en la historia fue el rey Nabucodonosor. Y la vida nuestra es cíclica, y la vida de cada ser humano tiene ciclos, tiene capítulos. En el capítulo 2 nosotros vemos la primera experiencia que Dios le dio a este rey, a Nabucodonosor. Él no era judío, él no conocía a Dios, pero Dios, que es soberano, empezó a tratar con él. En el capítulo 2, quiero que lo mire, él tiene un primer sueño, y dice que tuvo un sueño y sus pensamientos le turbaron y se le fue el sueño. Él tiene un sueño, pero el sueño se le va. Hay personas que sueñan mucho. Estoy hablando de cosas que anhelan, cosas que desean. Pero qué triste cuando uno tiene sueños y proyectos y Dios no está en esos sueños. Pero qué bueno cuando de alguna manera cada uno de nosotros le pide a Dios: Señor, ¿cuál es el sueño que tú tienes para mí? Porque uno tiene muchos planes, muchos proyectos, pero qué bueno que nosotros en un momento dado le digamos: Señor, muéstrame el plan, el proyecto, el sueño que tú tienes para mí. Entonces Dios le dio un sueño a él, pero a él se le olvidó el sueño. Yo creo que Dios de alguna manera siempre trata con cada vida, con cada persona. De alguna manera Dios a lo largo de nuestra vida nos habla, se revela a nosotros, nos da una palabra, nos habla a través de la naturaleza, porque los cielos cuentan la gloria de Dios. Nos habla a través de personas
están a nuestro lado, nos habla cuando estamos dormidos. Pero qué triste es que de repente olvidemos el mensaje que Dios nos quiere transmitir. ¿Cuántos pueden darle a Dios la gloria? ¿Cuántas personas han oído el evangelio desde niños, pero lo que les predicaron lo olvidaron? Nabucodonosor tiene un sueño, pero lo olvidó. Y el único que nos puede devolver lo que nos ha dado, lo que Él nos ha dado, es el propio Dios que nos ha dado las cosas. Cuando Él olvidó el sueño, llamó a los magos, llamó a los sátrapas, llamó a los adivinos, llamó a los hechiceros para que le revelaran el sueño, pero ninguno de ellos se lo podía mostrar. Hay cosas que el único que tiene poder para traerlas de nuevo a nuestra vida es el Dios de los cielos. Podemos ir donde cualquiera que nos lea la mano, que nos adivine, podemos recurrir a quien querramos, pero solo Dios puede revelar lo escondido, lo oculto. ¿Cuánto le damos a Dios la gloria? Amén. Y entonces, en el capítulo 2, cuando él se olvida el sueño, en su reino había un varón llamado Daniel. Porque como él no recordaba el sueño, él se propuso matar a todos los adivinos y los sabios que había en su reino. Pero había uno que se llamaba Daniel, que era un hombre de Dios, y le dijo: deme un tiempo, vamos a orar y vamos a pedirle a Dios que nos revele. Y dice la Biblia que el sueño que él había tenido y había olvidado, Dios se lo reveló a Daniel. Hay cosas que tú has tenido en tu vida y en tu mente, y a lo mejor tú las has olvidado, y Dios va a usar a personas para recordártelas. ¿Cuántos pueden alabar a Dios? ¿Cuántos pueden bendecir al Señor? ¿Cuál fue el sueño que él tuvo? Él soñó con una gran imagen que se levantaba, y la imagen tenía una cabeza de oro, tenía unos brazos de plata, tenía un vientre de bronce y tenía las piernas de hierro mezcladas con barro cocido. Él tuvo una revelación de todos los imperios que iban a existir aquí en la tierra. Y en el sueño vi una piedra que golpeó la imagen y la derribó, que representa a nuestro Señor Jesucristo. Pero él no lo entendía, y Daniel le dijo: tú eres la cabeza de oro, porque a Dios le ha placido levantarte y ponerte arriba, pero detrás de ti se levantarán reinos inferiores a los tuyos. Habla del imperio medo-persa, del imperio griego de Alejandro, el imperio romano, el imperio de hierro. Y luego habla de que en ese tiempo iba Dios a levantar otro reino que permanecería para siempre, y habla del reino de los cielos a través de nuestro Señor Jesucristo. Porque lo único que permanece para siempre es aquello que viene de Dios. ¿Cuánto le damos a Dios la gloria? Amén. Entonces, ¿qué sucede? Cuando a él se le revela el sueño y le dan el sueño, él se confundió, él no lo entendió. En el capítulo 3, como Daniel le había dicho: tú eres la cabeza de oro, él no estaba conforme con el sueño y mandó construir una imagen de oro. Amén. Y ordenó que todos los que habían en su reino adoraran la imagen de oro, le rindieran culto, y el que no lo hiciera iba a ser muerto. Yo quiero decirle algo: el Dios que yo predico en esta mañana, nadie tiene que fabricarlo, nadie tiene que adorarlo por obligación, porque Dios es espíritu, y los que le adoramos en espíritu y en verdad. El Dios que yo predico en esta mañana está en este lugar, y usted no lo puede ver, pero sí lo puede sentir. No lo puede tocar, pero Él sí le puede tocar a usted. Amén. Porque Dios es espíritu, no lo podemos tocar, no lo podemos ver, pero hay multitudes hoy postradas delante de aquello que no es Dios. Y cuando Él levantó la imagen, todos los que vieron la imagen se postraron y la adoraron. Hay gente que dice: ¿por qué ustedes adoran a un Dios que no ven? ¿Por qué en las
iglesias evangélicas no hay imágenes de nada. Porque déjeme decirle que el Dios que nosotros adoramos es un Dios que dice la palabra que Dios es espíritu. Y los que le adoran es necesario que le adoren en espíritu y en verdad. Dios no es una imagen de madera, de yeso, de bronce, sino un ser real y espiritual que se revela a todos aquellos que le buscan de todo corazón. Amén. A Dios sea la gloria. Entonces, ¿qué pasa? Esta gente se postró delante de la imagen. Pero hubieron 3 varones que conocían al Dios verdadero, que no se postraron delante de la imagen, porque la palabra dice: no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo ni abajo en la tierra. No te inclinarás a ella ni las adorarás, porque yo soy Dios. Amén. Y ahí hay una multitud, hermano. Dice que los gobernadores, los sátrapas, la gente de la alta sociedad, porque cuando uno no conoce a Dios, no importa el nivel intelectual que uno tenga, termina postrado delante de cualquier mentira, de cualquier engaño, porque Satanás, el Señor lo reprenda, lo engaña. Lo único que lo libra a uno de terminar postrado ante la mentira es el conocimiento de la verdad. Por eso Cristo dijo: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. ¿Cuántos pueden bendecir al Señor? Hermano, cuando él levantó aquella imagen y vieron que habían 3 varones que no se postraban, él dijo: el que no se postre delante de la imagen que yo he levantado, lo voy a arrojar a un horno de fuego, hermano. Y arrojaron aquellos 3 varones a un horno de fuego. Otra vez Dios trata con Nabucodonosor. Primero le había dado un sueño, pero ahora cuando él enciende el horno y echa aquellos 3 varones, de repente se levanta del trono y ve a un cuarto hombre, aleluya, vestido de ropa blanca, que se paseaba en aquel horno de fuego. Oh, cuánto le damos a Dios la gloria, porque hermano, al Dios que adoramos no hay fuego que lo pueda consumir. Al Dios que adoramos no hay nada que lo pueda destruir. Al Dios que adoramos no hay nada que lo pueda vencer. Y cuando él vio aquel cuarto hombre, se dio cuenta que no era de la tierra, que era celestial. Oh, y entonces dijo: oh, pero echaron a 3 y yo veo 4. Ojalá y en esta mañana Dios le abra los ojos a cada vida y podamos ver a ese ser que vio Nabucodonosor. Pero ¿cuál es el mensaje en esta mañana? Aprendiendo la lección para que no vuelva a ocurrir. Ya Dios le dio un sueño, ya Dios se dejó ver por él. Pero mire lo que pasó en el capítulo 4. En el capítulo 4, donde hemos leído: sea Dios glorificado para siempre, dice: Nabucodonosor, rey a todos los pueblos, conviene que yo declare las señales y milagros que el Dios Altísimo ha hecho conmigo. Miren lo que dice el verso 4. Yo, Nabucodonosor, estaba tranquilo en mi casa y floreciente en mi palacio, y vi un sueño que me espantó, y tendido en mi cama, las imaginaciones y visiones de mi cabeza me turbaron. Por esto mandé que vinieran delante de mí todos los sabios de Babilonia, para que me mostrasen la interpretación del sueño. Vinieron magos, astrólogos, caldeos, adivinos, y les dije el sueño, pero no me pudieron dar su interpretación. En el primer sueño él lo olvidó. El segundo sueño él sí lo recordaba, pero nadie se lo podía interpretar. Volvió a llamar a los astrólogos, a los adivinos, a los caldeos, porque a veces Dios está tratando con nosotros y creemos que el problema que tenemos lo puede solucionar o lo podemos arreglar con cualquier cosa. Amén. Pero Dios quiere enseñarnos que el único que puede arreglar el problema que yo tengo es el que vive y reina por la eternidad de las eternidades. ¿Qué es lo que Dios nos quiere enseñar? Que si Dios nos da algo, Él tiene el poder para
guiarnos a nosotros para que nos podamos mantener ahí. ¿Cuántos pueden bendecir al Señor? Ahora Él recuerda el sueño y llamó a las mismas personas, pero nadie le podía dar la interpretación. Cuando yo insisto en cometer los mismos errores, voy a tener los mismos resultados. Si yo quiero obtener algo diferente, tengo que hacer cosas diferentes. ¿Cuántos pueden alabar y bendecir al que vive para siempre? Entonces ahora Él recuerda el sueño, pero nadie le da la interpretación. ¿Cuál era el sueño? Vamos a leer el sueño que tuvo Nabucodonosor. Dice que vino Daniel y le dijo lo siguiente. Estamos en Daniel capítulo 4, verso 9. Belsasar era Daniel, jefe de los magos. Yo he entendido que hay en ti el espíritu de los dioses y que ningún misterio se te esconde. Declárame las visiones de mi sueño que he visto y su interpretación. Estas fueron las visiones de mi cabeza mientras estaba en mi cama. Verso 10. Me parecía ver en medio de la tierra un árbol cuya altura era grande. Crecía este árbol y se hacía fuerte, y su copa llegaba hasta el cielo, y se le alcanzaba a ver desde todos los confines de la tierra. Su follaje era hermoso, su fruto abundante, y había en él alimento para todos. Debajo de él se ponían a la sombra las bestias del campo, y en sus ramas hacían morada las aves del cielo, y se mantenía de él toda carne. Vi en las visiones de mi cabeza, mientras estaba en mi cama, que aquí un vigilante y santo descendía del cielo y clamaba fuertemente y decía: derribad el árbol, cortadle su rama, quitarle el follaje y dispersad su fruto. Váyanse las bestias que están debajo de él y las aves de su rama. Él, en el sueño que él ve un árbol que crecía. Cada uno de nosotros somos árboles, y cada uno va a crecer hasta donde Dios le permita crecer. Si Dios dice que vas a crecer y vas a llegar hasta los 30 años, hasta ahí vas a llegar. Si Dios dice que vas a llegar a 40 años, hasta ahí vas a llegar. El árbol que más creció, quien más vivió 969 años, y fue Matusalén. Pero al final fue cortado. Después siguieron personas que vivieron muchos años, pero no existe fuera de Dios nada que sea eterno. La eternidad, el único que la tiene es el Dios de los cielos. Amén. Entonces, cuando él vio que el árbol creció y daba fruto y había había sombra y las bestias se ponían debajo, aleluya, él como que se regocijó. Pero de repente vio el hacha. El hacha habla de la intervención de Dios. El hacha habla del momento cuando Dios decide cortar el árbol. Por eso el Señor dijo: el hacha está puesta a la raíz de los árboles, y todo árbol que no da fruto será cortado y echado en el fuego. Yo no sé cuántos pueden adorar a Dios, hermano. De repente, aleluya, él vio que el árbol crecía, pero ese árbol era su propia vida, era él. Y el hacha que él vio que cortaba el árbol era que Dios había decidido darle una lección para que él aprendiera. Daniel le dio la interpretación, le dijo: tú eres aquel árbol, y todo lo que tienes, lo tienes porque a Dios le ha placido dártelo. Hermano, lo que tú tienes, las ramas que tienes, el follaje que tienes, la salud que tienes, los hijos que tienes, la vida que tienes, es porque Dios te la ha dado. ¿Cuánto le damos a Dios la gloria? Pero hermano, uno tiene que aprender a agradecer todo lo que ha recibido de Dios. ¿Qué pasó? Que a veces Dios te habla y como que las cosas no suceden al momento, y tú crees, o uno piensa,
que tal vez Dios se olvidó o se equivocó, pero el cielo y la tierra pasará y su palabra no pasará. Al año, hermano, al cabo de 12 meses, al año, miren lo que sucedió. Aquí en Daniel, capítulo 4, verso 28, dice: todo esto vino sobre el rey Nabucodonosor. Antes de eso, yo quiero que lea el versículo 26. Dice, y en cuanto a la orden, vamos a leer del versículo 23. Daniel le dice, Daniel 4:23, en cuanto a lo que vio el rey, un vigilante y santo que descendía del cielo y decía: cortad el árbol y destruidlo, mas la cepa de sus raíces dejaréis en la tierra con ataduras de hierro y de bronce. Esta es la interpretación: que te echarán de entre los hombres, y con las bestias del campo será tu morada, y con hierba del campo te apacentarán como a los bueyes, y con el rocío del cielo serás bañado. Y 7 tiempos pasarán sobre ti, hasta que conozcas que el Altísimo tiene dominio en el reino de los hombres, y que lo da a quien Él quiere. Ahora Daniel le dice a Nabucodonosor que Dios va a intervenir en la vida de él. Hermano, la palabra dice que al que mucho dio, al que mucho se le dio, mucho se le demandará. Ya Dios le había hablado a Nabucodonosor, primer sueño, una visión, ahora le da otro sueño. Le dio un año para que él reaccionara, pero no reaccionó. Amén. Y al cabo de un año, después del sueño, cuando Daniel le dijo: mira, Dios el Altísimo te va a cortar, te van a echar con las bestias, te va a pasar una enfermedad que vas a comer hierba, tus uñas van a crecer como las águilas. Amén. Pero él oyó la palabra, pero yo creo que no la creyó. Porque, hermano, cuántas veces Dios le habla a la persona, pero el corazón de la persona se endurece, o no lo cree, o no lo recibe. Pero en esta mañana no ponga el corazón endurecido como Nabucodonosor. Aleluya. Hable a Dios del corazón, porque hay cosas que vienen a su vida y a mi vida para que aprendamos la lección, para que no nos vuelva a ocurrir. ¿Cuánto podemos darle a Dios la gloria, hermano? Y este hombre, al cabo de un año, nos dice la Biblia, pasó un año. ¿Y qué ocurrió en ese año? El verso 29 dice: al cabo de 12 meses, paseando en el palacio real de Babilonia. Daniel 4:29, habló el rey y dijo: ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué, el orgullo, para casa real, con la fuerza de mi poder y para gloria de mi majestad? Aún estaba la palabra en la boca del rey, cuando vino una voz del cielo: a ti se te dice, rey Nabucodonosor, el reino ha sido quitado de ti, y de entre los hombres te arrojarán, y con las bestias del campo será tu habitación, y como a los bueyes te apacentarán. Y 7 tiempos pasarán sobre ti, hasta que reconozcas que el Altísimo tiene el dominio en el reino de los hombres y lo da a quien Él quiere. En la misma hora se cumplió la palabra sobre Nabucodonosor, y fue echado de entre los hombres y comía hierba y como los bueyes. Amén. Y su cuerpo se mojaba con el rocío del cielo, hasta, dice la palabra, su pelo le creció como plumas de águila, hermano. El hombre más poderoso de la tierra ahora se convierte en una bestia, hermano. Ahora anda comiendo hierba como los animales, porque dice la palabra que el hombre que Dios le da honra, la
persona que recibe vida, la persona que recibe la palabra, la persona que recibe oportunidades, pero no las entiende, es como las bestias que perecen. Oiga, hermano, este hombre se convirtió en una bestia y ahora comía hierba, y ahora, aleluya, lo invitaban a que comiera algo normal, pero no, a él lo que le atraía era la basura de aquí abajo. Cuando tú no tienes al Señor en tu corazón, lo que te atrae es la hierba que hay aquí abajo, pero cuando tú le conoces, lo que te atrae son los pastos del cielo. ¿Cuánto le damos a Dios la gloria? La comida de arriba. Porque hay tantas personas con la cabeza agachada, comiendo de la basura, de la droga, de los vicios, de la inmundicia que hay aquí en la tierra, porque de alguna manera no han aprendido la lección. Y así castiga y somete Dios a los hombres para que entiendan que Él es el amo y que Él domina sobre los hijos de los hombres, y que no hay nadie que sea más grande que Dios. Él se subió a los muros de Babilonia y desde allá dijo: esta es la gran Babilonia. Babilonia significa confusión. Ten cuidado, porque por encima de Dios no hay nadie, y no hay nadie a quien Dios no pueda hacer doblar rodilla. La Biblia dice: toda boca confesará y toda rodilla se doblará y reconocerá que Él es Dios. ¿Quién vive, iglesia? A su nombre, a su gloria, hermano. Hermano, Dios tiene el poder, los recursos. Por eso uno tiene que aprender la lección. Y hermano, a veces una persona tiene que entrar hasta en un manicomio para poder ser cuerdo de verdad. A veces Dios tiene que poner a la persona boca abajo para que pueda mirar hacia arriba. ¿Cuántos pueden adorar a Dios? Hermanos, 7 años comiendo hasta hierbas venenosas, pero no se moría, porque Dios estaba tratando con él. 7 años que no le podían ni cortar el pelo. Dice que el pelo le crecía como plumas de águila. Imagínate cuando él se aparecía, la gente corría. ¿Por qué hay tantas personas? Mira, hay ciudades que ya la gente no puede caminar. Lo que está pasando en Ecuador, hermano, lo que pasó en las cárceles, lo que ha pasado en Centroamérica. ¿Por qué? Porque las calles están llenas de monstruos, de personas deformadas, porque se rebelaron un día contra el Dios del universo. Pero en medio de ese ambiente, Dios está hablando, y muchos de ellos se están convirtiendo, se están volviendo a Dios, porque Dios trae ciertas cosas a nuestra vida como una lección. Aleluya. Para que uno aprenda que sin Dios somos menos que la nada. ¿Cuántos pueden bendecir al Señor? ¿Cuántos pueden adorar a Dios? Hermano, qué triste es que Dios tenga que ponerlo a uno boca abajo para que uno pueda mirar hacia arriba. Qué triste es que uno, hermano, tenga que ver su cuerpo deformado para reconocer al Creador. ¿Por qué no lo hacemos sin necesidad de eso? Oh, hermano, y pasaron los años y como que no ocurría nada. Amén. Y lo miraba. Oiga, le llevaron a los mejores médicos, le llevaron a, hermano, le sometieron a toda clase de tratamiento, pero seguía él con el cerebro embotado. Oh, gloria a Dios, aleluya. Pero llegaron los 7 años, y el número 7 es el número de perfección, y a los 7 años, aleluya, ahí bajo la lluvia, ahí deformado, él levantó su mirada al cielo y reconoció que ahí en el cielo había uno más grande que él, había uno que gobernaba, que tenía poder. Y le digo: Dios, perdóname, perdona mi orgullo, perdona mi soberbia. Y dice que la cordura, la mente volvió. Hermanos, sin Dios somos como bestias. Solo la luz de Él nos
nos puede volver la cordura, la razón. Una persona sin Dios se olvida de sus hijos, de la familia, de sus padres, de todo lo que el cielo le ha dado. Y cuando Él levantó la mirada, ojalá y en esta mañana usted levante su mirada por encima de usted mismo y mire al cielo y le diga a Dios: perdóname, porque no te he reconocido como tú te mereces, porque he puesto mi yo por encima de tu grandeza, y reconozco que fuera de ti no hay nada que me pueda cambiar ni me pueda bendecir. ¿Saben cuántos años vivió él después de esa experiencia? Voy a leerles la palabra. Cuando él levanta su mirada, dice la palabra de Dios, verso 34: mas al fin del tiempo, yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo. Primero, él lo que había mirado era la gran Babilonia. Ahora miró a la eternidad. Ojalá y miraras la eternidad en esta mañana, porque todo esto que tus ojos ven es temporal, es pasajero. Lo único que permanece es lo que procede de la mano de Dios. Y dice: alcé mis ojos al cielo y mi razón me fue devuelta. ¿Y qué dice? Bendije al Altísimo y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno y su reino por todas las edades. Ahora él reconoce a Dios. Ahora él se da cuenta que hay un Dios real y poderoso. Y entonces dice que lo reconoció, le alabó, y dice: todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y él hace según su voluntad en el ejército del cielo y de los habitantes de la tierra, y que no hay quien detenga su mano y le diga: ¿qué haces? En el mismo tiempo, mi rey, mi razón me fue devuelta, y la majestad de mi reino, mi dignidad, mi grandeza volvieron a mí, y mis gobernadores y mis consejeros me buscaron. Hermano, cuando uno levanta su mirada a Dios, el Señor restaura. Cuando uno se vuelve a Dios, la gente que tal vez se había alejado va a volver. Bendiciones que se habían ido van a volver. ¿Por qué? Porque la palabra dice: correrán a ti por causa del Santo de Israel que te han honrado. La gente no te busca por lo que tú eres. Recibe esta palabra. La gente no se acerca a ti por lo que tú tienes. No, tu atractivo se llama Jesucristo, el Hijo de Dios. Oiga, ¿cuánto le damos a Dios la gloria? El atractivo que hay en este lugar no es el pastor que predica, sino el Dios a quien yo predico. ¿Cuánto le damos a Dios la gloria? Dice: cuando él levantó su mirada, hermano, todos los que no lo querían ver ahora se acercan a él. Cuando te vuelves a Dios, hermano, todo se va a acercar a ti. Dios se va a encargar, porque no hay nada mejor en esta vida que uno volverse y humillarse ante el que vive. Dice que los servidores, los que ya dijeron: ya está acabado, ya está arruinado, ya no vuelve a levantarse, ahora le buscaron, porque llega la hora de que Dios va a levantar lo que nadie podía levantar, y va a restaurar lo que nadie podía restaurar, porque Él tiene el poder y la autoridad. Pero hay que levantar la mirada al cielo. Levanta tus ojos en esta mañana. Él aprendió la lección. ¿Sabe cuántos años le quedaban de vida? 17 años. Esos últimos 17 años él los vivió en la presencia de Dios, y nunca más se volvió a subir donde nunca debió haber subido, porque ese lugar le pertenece al que vive y reina por la eternidad. El que se humilla será levantado, será ensalzado, y el que se enaltece será humillado.
bueno que en esta mañana reconozcamos a Dios y le digamos: tú eres el que gobierna. Y decirle: Señor, gobierna mi corazón, gobierna mis planes, gobierna mi vida. Ese fue el rey Nabucodonosor. Pero hubo otro rey que yo he predicado aquí muchas veces sobre él, que se llamó Manasés. Ese Manasés fue terrible. El padre de él fue el rey Ezequías. Y Dios le había dicho a Ezequías: ordena tu casa porque morirás y no vivirás. Y Ezequías empezó a llorar y le dijo a Dios que por favor no le quitara la vida, que le diera una oportunidad más. Y hay un versículo en la Biblia que dice: pediremos como conviene. No lo sabemos. ¿Sabe por qué? Porque en esos últimos 15 años, porque Dios le dio 15 años más de vida al rey Ezequías, y en esos 15 años tuvo al peor rey que había reinado en Jerusalén, Manasés. De un padre tremendo salió el peor hijo que uno se puede imaginar. Vamos a mirar en Segunda de Crónicas. Segunda de Crónicas, capítulo 33. Bendito sea el nombre maravilloso del Señor. Segunda de Crónicas 33. Sea Dios glorificado para siempre. Segunda de Crónicas, capítulo 33. Los que están llegando pueden tomar asiento. Estamos hablando de que hay cosas que Dios las trae a nuestra vida como una lección. Si aprendemos la lección, no va a volver a ocurrir. Por ejemplo, la Biblia habla de un muchacho que se sentó en una ventana y cayó y se desnucó. Nunca más se volvió a sentar en esa ventana. Si uno vuelve a repetir los mismos errores, va a tener los mismos resultados. Les he hablado de Nabucodonosor, que se humilló a Dios y le reconoció. Y ahora, en Segunda de Crónicas 33, brevemente les voy a hablar un poco de Manasés. Segunda de Crónicas, capítulo 33, del 1 en adelante. El padre de Manasés fue un hombre muy fiel, pero tuvo al peor hijo que un padre se puede imaginar. Él empezó a reinar 3 años antes que muriera su papá. Y mejor que Dios se llevó al padre para que no viera la clase de hijo que iba a tener. Dice: de 12 años era Manasés cuando comenzó a reinar, y 55 años reinó en Jerusalén. Hay gente que me ha dicho: pastor, ¿por qué Fidel Castro vivió tantos años? ¿Por qué hay gente tan mala que como que hasta hay gente que ha hecho la muerte como que no tiene buena puntería? Se lleva al bueno y deja al malo. Porque Dios es un Dios de misericordia, de oportunidades. 55 años reinó un ser tan malvado, pero yo le voy a explicar por qué. Empezó a los 12 años y reinó 55, significa que murió a los 67. Pero mire, dice que empezó a los 12 años, y ¿qué dice? E hizo lo malo ante los ojos de Dios. ¿Sabe desde qué edad Dios empieza a pedirle cuentas a una persona? A partir de los 12 años. Eres responsable por todo lo que hagas, porque el número 12 en la Biblia es el número de plenitud. Y él empezó a reinar a los 12 años, aunque en esta generación hay niños que empiezan antes. Y dice la palabra que hizo lo malo. El versículo 3: reedificó los lugares altos
que su padre había derribado. Levantó altares a los Baales e hizo imágenes de Acera, era la diosa de la sexualidad, de la fertilidad, y adoró a todo el ejército de los cielos y le rindió culto. Edificó también altares en la casa de Dios, el cual había dicho el Señor: en Jerusalén estará mi nombre perpetuamente. Edificó asimismo altares al ejército de los cielos en los días, en los atrios de la casa de Dios, y pasó a sus hijos por fuego en el valle del hijo de Hinnom. Pasar a los hijos por fuego era que los podían ofrecer en sacrificio aún a los demonios. Todo eso hizo Manasés. Y sigue diciendo: y observaba los tiempos, miraban agüeros. Segunda de Crónicas 36:6, 33:6. Era dado a adivinaciones, consultaba divinos, encantadores, se excedió en hacer lo malo ante los ojos de Dios. Además de todo esto, puso una imagen fundida que hizo en la casa de Dios, de la cual había dicho Dios a David y a Salomón su hijo: en esta casa y en Jerusalén, la cual yo elegí, sobre las tribus de Israel estará mi nombre para siempre, y nunca más quitaré el pie de Israel de la tierra que yo les entregué. Manasés, verso 9, hizo extraviarse a Judá y a los moradores de Jerusalén. Dice que no solo hizo lo malo, hizo extraviarse a otros. Pues cuando uno hace lo bueno, uno puede ayudar a que otros hagan lo bueno, pero cuando hace lo malo, se vuelve un mal ejemplo. Eso era Manasés. No solo él se corrompió, sino que hizo corromper a la nación, a desviarse de Dios. Y hermano, cuando uno se aleja de Dios y se revela contra Dios, eso va a traer consecuencias. Tarde o temprano trae consecuencias. ¿Y cuál fue la consecuencia? Nos dice aquí la palabra, el verso 10: y habló Dios a Manasés y a su pueblo, mas ellos no escucharon. Cuando Dios te habla, hermano, hermana, amigo, abre tus oídos. Cuando Dios te aconseja, cuando Dios te advierte, es porque el Señor te ama y no quieres que vuelvas a caer en los mismos errores del pasado, del ayer. ¿Cuántos pueden darle a Dios la gloria? ¿Cuántos pueden bendecir al Señor? ¿Qué sucede cuando Dios me habla? Porque hay personas que dicen: pero ¿por qué, pastor, usted dice que Dios habla? ¿Y cómo habla? Dios te puede hablar audiblemente. Cuando yo conocí al Señor, yo había leído algunos libros de filosofía y me había vuelto bastante ateo, y me costaba creer en Dios. Y cuando yo fui y el Señor me salvó en una campaña de un evangelista llamado Javier Ocampo, yo me llevé un reloj malo, porque ahí decían que Dios hacía milagros, que levantaba paralíticos. Yo veía a la gente danzando, hablando en otros idiomas, y yo decía: aquí tiene que haber algo extraño. Y yo estaba en la parte de arriba. Hermano, vive Dios que está sentado sobre su trono, que cuando miro el reloj estaba funcionando perfectamente. Y sentía que todo el mensaje era para mí. Pero no solo eso, cuando yo me dudaba de que si Dios existía o no, recuerdo una noche cuando oí desde el cielo la voz audible de Dios que decía: Pablo. Y cuando miré, tenía lo que llamamos en Colombia una ponchera llena de agua cristalina, que representaba que yo iba a predicar la palabra y la iba a llevar a las naciones. Dios existe, Dios es real, y Dios habla. ¿Cuánto le damos a Dios la gloria? ¿Cuánto bendecimos al Señor? Y existen los ángeles. ¿Cuánto lo creen? Yo lo he visto con estos ojos. ¿Cuánto bendecimos al Señor?
Pero hay gente que como no ve a Dios, amén, físicamente lo duda. Y hermanos, se entregan al pecado y reniegan de Dios, como Manasés. Algunos con padres cristianos, con familiares cristianos. Pero lo bueno es que Dios no te va a pedir cuentas por papá o por mamá, sino que cada uno le va a rendir a Dios cuenta por lo que Dios le haya dado. Oiga, ¿cuánto le damos a Dios la gloria, hermano? Y Manasés, hermano, Dios le habló a Manasés, pero él no quiso oír. Aleluya. Y cuando uno endurece el corazón, dice la palabra, aquí vienen las consecuencias, por lo cual Dios trajo contra ellos a los generales del ejército del rey de los asirios, los cuales aprisionaron con grillos a Manasés y atado con cadenas. ¿Dónde lo llevaron? A Babilonia. Recuerden que le hablé en Nabucodonosor cómo Dios trató en Babilonia con él. Ahora a Manasés es llevado a la confusión, a Babilonia, atado con cadenas. Como hay muchas personas atadas en los vicios, como hay personas que ellos como que quieren pero no pueden, porque el enemigo los ha encadenado, los ha atado, y el único que tiene la llave para romper esas cadenas es el Señor Jesucristo. Porque si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Hay gente que tiene un candado ahí en el corazón, hermano, un candado en la mente. A veces el enemigo le pone un candado en los oídos, en las manos, en los pies, para que no busquen de Dios, en la lengua para que no le adoren. Y ahí estaba Manasés atado y en grillos y encadenados, y fue llevado a Babilonia. ¿Qué pasa? Que muchas veces, para que tú seas libre, Dios tiene que meterte en una cárcel. Otras veces, para que tú veas, Dios tiene que dejarte ciego. Y otras veces, para que te levantes, Dios tiene que dejarte caer. Ahora Manasés está atado y encadenado. ¿Y cuál fue su reacción? Nos dice aquí la palabra. Lean conmigo el versículo 12. Mas luego que fue puesto en angustias, oró al Señor su Dios, humillado grandemente en la presencia de ¿quién? Del Dios de sus padres. Nunca había orado, pero ahora, cuando está encadenado, dice: nadie me puede sacar de esta situación sino solo Dios. Y ahora empezó a orar, ahora empezó a clamar, ahora empezó, aleluya, a humillarse ante el Dios de sus padres. Invocó al Señor, y la palabra dice que todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. No hay pecado más grande que el Dios de los cielos. ¿Cuánto le damos a Dios la gloria? Grande es su misericordia. Un hombre que había ofrecido a sus hijos a los demonios, un hombre que había entregado la nación a la brujería, a la hechicería, ahora está ahí doblado. Señor, ten misericordia, Señor, ten piedad, aleluya. Oh, y Dios es bueno, y Dios es misericordioso, porque dice: y lo oyó el Señor. Oh, cuánto le damos a Dios la gloria. Ese Dios que oyó a Manasés está aquí en esta mañana. Dice que se humilló. Lo vuelvo a repetir: el que se humilla será levantado. Humíllese ante Dios, reconózcalo. Si Dios le ha hablado a usted muchas veces y usted ha pisoteado esa palabra, dígale: Señor, yo quiero empezar de nuevo. Yo te quiero reconocer. Yo me quiero postrar a tus pies. Yo he aprendido la lección que fuera de ti solo hay fracaso, cadenas y derrota. Y dice que cuando él se humilló grandemente, porque no se trata de hacer un simulacro, no se trata de que uno
uno le diga unas 4 palabritas a Dios. No, con Dios no se puede jugar, hermano. Hay que rendirse de verdad. Hay que arrepentirse de verdad. Hay que doblegarse, no ante los hombres, ante el Dios de los hombres, cuando le damos a Dios la gloria. Porque no se trata, me llama la atención, dice que se humilló grandemente, hermano. Porque cuán grande te humilla, cuán grande Dios te va a bendecir. Oh, cuánto le damos a Dios la gloria. Cuán grande sea tu humillación, así será tu bendición. ¿Qué es lo que pasa? Y no voy a extenderme demasiado. El problema es que a veces Dios nos toca. Yo he visto gente que Dios las ha tocado, pero sale, termina el culto y siguen igual, porque el toque se quedó por fuera. Pero aquí dice que Él humilló su corazón. No se trata de lo que hagas por fuera. Te puedes ir de rodillas a Candelaria, te puedes ir de rodillas, hermano, a Roma, te puedes hasta sangrar las rodillas. No es lo que hagas por fuera, no, es lo que hagas del corazón, es lo que hagas por dentro. Es que traigas ese corazón y lo pongas ahí a los pies de Jesús. Ese es el problema. El problema no está en la parte de fuera de la persona. El problema está en el corazón, hermano. Corazón duro, rebelde, incircunciso. Pero hasta Manasés, un asesino, un criminal, dice que derramó mucha sangre. Una vez estábamos bautizando a un muchacho en Colombia y lo metimos. Y empezó a temblar y decía, pero tengo que confesar algo. Y confesó que él solito había matado a más de 136 personas. Y decía, pero Dios me puede perdonar. Cuando uno se arrepiente, Dios lo perdona, pero tiene que arrepentirse de verdad. No sea que se le acabe el tiempo, no sea que venga el hacha que vio Nabucodonosor y corte el árbol y se acaben las oportunidades. Manasés se humilló y Dios lo escuchó. Y voy a terminar. Dice que cuando él oró, será difícil para que alguien ore. Tendrá que ir a la universidad para aprender a orar. Orar es hablar con Dios. Orar es decir, Señor, reconozco que me he equivocado. Orar es abrir el corazón y Dios lo oye. No se trata de hacer un rezo profesional, es abrir el corazón. Y cuando Él abre el corazón a Dios, nos dice la palabra que se humilló, que Dios lo escuchó, y qué lindo dice, y lo restauró a Jerusalén. Jerusalén es tipo del cielo. Jerusalén significa Él verá paz y prosperidad. Estaba en Babilonia, pero ahora vuelve a Jerusalén. En esta mañana recibe esta palabra. Vuelve a Jerusalén. Vuelve a la palabra. Vuelve al Señor. Sal de la mentira, sal del pecado, sal de las vanidades, sal del engaño, escápate de la aleluya de las garras del enemigo y vuelve y ponte hoy en las manos de Dios. Y Dios te restaura, y Dios te perdona, y Dios te devuelve a Jerusalén, donde van a estar los escogidos por la eternidad, en la nueva Jerusalén. Y cuando Él se volvió a Jerusalén, ¿cómo sé que yo realmente me he arrepentido? Que nunca vuelvo a hacer lo que yo hacía. Si yo destruía, ahora edifico. Dice, y edificó
el muro exterior de la ciudad de David. Y dice, y elevó el muro muy alto. Y dice, así me quitó los dioses ajenos. Si me arrepiento, mi único Dios es el único y verdadero Dios. Quitó los altares que había edificado en la casa de Dios. Dice que quitó los altares que había edificado en la casa de Dios. Tú estás llamado a ser casa de Dios. El único altar que tiene que haber en tu corazón es el altar de la adoración al Dios verdadero. Reparó luego el altar de Dios, sacrificó sobre él sacrificios y ofrendas de paz y alabanza. Y ahora dice, y mandó a Judá que sirviesen a Dios, al Dios de Israel. Y aquí llega la muerte de Manasés. Los demás hechos de Manasés y su oración a su Dios y las palabras de los videntes que le hablaron, eso está escrito en las actas de los reyes de Israel. Vive Dios, en cuya presencia estoy, que todo lo que Dios te haya hablado en la tierra quedará registrado en un acta en el cielo. Las veces que te llamaron, las veces que te aconsejaron, las veces que oíste la palabra, las veces que oraron por ti, todo quedará registrado para memoria delante de su nombre. Todo quedó escrito. Y aquí termina la vida de Manasés, que significa el que hace olvidar, porque dice, y durmió. Quiero que lean conmigo el verso 20. 33:20. ¿Qué dice? Y durmió Manasés, ¿con quién? Con sus padres. Su papá fue un gran hombre de Dios. Cuando el papá murió, Manasés solo tenía 3 años. El papá, quiero decir, tenía 12 años. El papá, me imagino que murió con el corazón quebrantado. Pero ahora, cuando él se humilló, dice, y fue reunido a sus padres. Tú quieres estar con la gente que fueron tus antepasados, que le sirvieron a Dios. Tienes que seguir el camino que ellos siguieron. Tienes que servirle a Dios. Y si le sirves a Dios, allá estarás con tu padre, con tu mamá, con tu abuelo, toda la familia en la presencia de Dios. Pero si tú te rebelas, lamentablemente no vas a aparecer en la Jerusalén celestial. Y termino, todo lo que Dios trae a nuestra vida es una lección para que nosotros aprendamos de los errores y no los volvamos a cometer. Por ejemplo, Jonás. Dios le dijo a Jonás que se fuera a Nínive y se fue en contra de la dirección de Dios y se lo tragó un pez, pero el pez lo vomitó. Jonás nunca más se atrevió a ir en contra de la palabra que Dios le hablaba. El pródigo estuvo en la provincia apartada con los cerdos y el padre lo restauró y nunca más volvió a relacionarse con esas malas amistades y a volver a aquellos malos caminos. Aprendieron la lección. Hubo otro que estuvo preso, se llamaba Onésimo, le robó a su amo y escapó de los hombres, pero no de Dios. Cayó en la cárcel. Pablo le predicó y le dio una carta que era la carta de su libertad, y con esa carta lo devolvió a su amo. Le perdonaron y nunca más volvió a hacer lo que había hecho. Es tiempo de arrepentimiento. Es tiempo de volverse a Dios. Es tiempo de levantar la mirada al cielo y reconocer que el Altísimo gobierna sobre los hombres. Qué bueno que en esta mañana le abramos a Dios el corazón y le digamos: Señor, yo quiero realmente servirte de corazón y solamente quiero hacer tu santa voluntad. Yo no sé cuánto me queda de vida, pero los días y los años que me queden, yo los quiero vivir no encadenado a los vicios, a los ídolos,
no andando con la bestia como Nabucodonosor, sino restaurado, bendecido y en tu presencia. Póngase de pie en esta mañana y denle la gloria al que vive y reina por los siglos. Vamos a orar. Levante sus manos, Padre Celestial. Te doy gracias, Señor, en esta mañana por tu palabra que tú me has dado, Dios mío. Por cada vida, Señor, que tú has traído. Te doy gracias por aquellas personas que están en este lugar, que en esta mañana tu Espíritu Santo los ha traído hasta este lugar. Padre, tú conoces nuestros corazones. Tú conoces lo más recóndito de nuestra vida. En esta mañana queremos reconocerte a ti como el único Dios, como el que tiene poder, como el que tiene dominio. En esta mañana, Señor, queremos rendirnos a tus pies y pedirte perdón por nuestros errores. Restáuranos, cámbianos, transfórmanos, haz tu obra en nosotros. Quita de nosotros todo corazón rebelde, quita de nosotros toda necedad, Dios mío, todo orgullo. Quita de nosotros todo lo que no te agrada, Dios, todo vicio. Lávanos, perdónanos, restáuranos, cámbianos, Señor. Haz tu obra en cada vida, Padre. Yo te lo ruego, yo te lo pido, Dios, que traigas a tus pies, que traigas, Señor, rendidos aquellas vidas que se hayan alejado de tu presencia. Restáuralos, perdónalos, bendícelos, Señor, límpialos, ayúdalos, Dios, en el nombre de Jesús. Mientras los hermanos están ahí con los ojos cerrados orando, no sé si hay alguien que en esta mañana siente que te has alejado, que has estado distante y quieres acercarte nuevamente a los pies de Cristo, no a los pies del pastor, a los pies de Cristo, y quieres rendir tu corazón y quieres que oremos por ti en esta mañana. Si lo hay, ahí donde está, quiero que levante su mano o que dé un paso aquí al frente. Vamos a orar. Gloria a Dios. Siga adorando a Dios, que aquí está el Señor. Vamos a ir con los instrumentos. Gloria a Dios. Aleluya. Voy a pedir a la hermana Marisa, la hermana María, la hermana Irene. Vamos a orar por este joven. No sé si hay alguien más que quiere volver a acercarte al Señor en esta mañana.